Buenos días, damos gloria a Dios en esta mañana de sábado por encontrarnos aquí en la presencia del Señor y poder compartir la palabra del Señor para saciar esa hambre y sed de Dios que hay en cada uno de ustedes, en mi vida también, esa hambre y sed de justicia. Dice la Escritura que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios por este día tan especial que nos permite disfrutar aún al lado de nuestra familia, al lado de las personas que nos rodean y que realmente también necesitan esta palabra. Así que la invito, mi amado hermano y amigo, a estar conectado en esta mañana hasta el final de esta palabra y también a compartir con sus conocidos y amigos este enlace que pueda también bendecir otras vidas y alcanzar otras familias. Damos gloria a Dios desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Zapatoca, Santander. Emitimos este devocional y bendecimos su vida, que ha dispuesto su corazón, que ha dispuesto su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Bienaventurado y también aquel que escudriña la palabra de Dios, porque alcanzaremos edificación y nuestra fe será fortalecida. Elevemos una palabra de oración al Señor en esta mañana, en gratitud y disponiendo todo nuestro ser para que Él hable en nuestra vida a través de su santa palabra. Amado Dios, gracias en esta mañana. Te bendecimos en gran manera porque has sido fiel y todo lo que has dicho, Señor, lo has cumplido. Todo lo que has prometido, Señor, ha estado cumpliéndose a cabalidad, Señor, y nunca ni una sola palabra, Señor, caerá a tierra. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y colocamos todo lo que somos ante tu altar, Señor. Entregamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, nuestra vida entera delante de nuestro Dios. Y nos encomendamos a ti en esta mañana creyendo que tú traes, Señor, vida y vida en abundancia a través de tu palabra, Señor. Hoy sabemos, Señor, más que nunca, que tú, Señor, sostienes la iglesia, que tú sostienes a tus hijos, que en ti esperamos y que no nos dejarás avergonzados, sino que harás, Señor, la obra perfecta y cumplirás toda promesa y todo propósito en nuestra vida, Señor, en tu iglesia, en tus hijos, Señor, que en ti hemos confiado. En tus manos estamos, Señor. Bendecimos este devocional. Bendecimos cada persona que está allí conectada y aquellos que estarán más adelante conectados a esta palabra, a esta reflexión de la palabra. Y te ruego, Señor, que derrames tu presencia sobre sus vidas, Señor, de una manera incontenible. Que haya, Señor, salud y vida en abundancia. Si aquellas personas han estado enfermas, cargadas de dificultad, tu mano poderosa, Señor, alivie toda carga y sane toda enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y alabanza y disponemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Amén y amén. Creemos en un Dios de poder y de autoridad. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy especial que se titula Una oración que transformó una nación. Una oración que transformó una nación. Y vamos a leer la palabra del Señor en primer libro de Samuel, el capítulo 2. Y le invito a que usted pueda escudriñar la escritura y a estar atento a esta palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Bendigo a cada persona que está allí conectada. Si usted desea en esta mañana poner una petición delante del Señor, también puede escribirla allí en el chat. Mi esposo saluda a todos los hermanos en Cristo Jesús también. Y les enviamos un abrazo de parte de nuestra familia aquí en Zapatoca. Y damos gracias a Dios por darnos este privilegio de compartir la escritura una vez más. Primer libro de Samuel capítulo 2 se titula de la siguiente forma: Cántico de Ana. Dice la escritura: con la bendición del Señor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones.
Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Gloria a Dios. Este es uno de los cánticos más preciosos que hay en la escritura, cánticos de alabanza y también a la vez de profecía para cumplimiento de la palabra del Señor. Y Ana ha sido y es una mujer muy mencionada por la palabra del Señor en cuanto a la fe y en cuanto a la perseverancia. Y hoy vamos a hablar de esa oración que transformó una nación. Israel, un pueblo que estaba en un periodo difícil, en un periodo donde ya la palabra del Señor escaseaba, dice la escritura al principio de este libro, donde ya el profeta había aceptado, el profeta Elí, que estaba allí como encargado del tabernáculo del Señor, se había conformado en cierta forma a la vida que llevaba y a la vida que llevaban sus hijos delante del pueblo. Dice la escritura que este pueblo necesitaba un cambio, una transformación. Esta nación necesitaba una respuesta del cielo. Y de pronto la respuesta la esperaban de parte del líder espiritual de esa época, de parte de sus hijos, que se convirtieran al Señor y que hicieran lo correcto, pero realmente de allí no vino la respuesta. Vino de una sencilla mujer llamada Ana, que tenía un problema personal, que tenía un problema familiar y que le afligía mucho su alma. Dice la escritura que ella era humillada continuamente por su condición, ya que en Israel se consideraba que un hijo es una bendición y se considera que la herencia de Dios son los hijos y no se desprecia desde ningún punto de vista a los hijos, se tienen en alta estima. Para ella era muy duro y muy difícil no poder tener un hijo porque ellas siempre esperaban la manifestación de la promesa a través de un hijo que Dios les daría. Y Ana humilla su corazón delante de Dios y viene al Señor, a la fuente de toda bendición, y empieza a orar. Vamos a hablar un poco acerca de las costumbres y la oración. La costumbre es algo que nosotros desarrollamos todo el tiempo y hacemos todo el día, ya automáticamente lo hacemos. Quizá la oración en muchas oportunidades se convierte en una costumbre, pero no en una bendición, no en un medio para transformar una circunstancia. Y a veces la oración se torna en algo religioso, de manera que ya sabemos qué palabras decimos todos los días y cómo empezamos la oración y cómo la terminamos. Y se convierte como en un esquema sin vida, porque no hay fe en ella, porque no hay perseverancia en ella. Y la palabra del Señor nos habla y Jesús nos enseña a orar. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor nos da el modelo de oración más precioso que nos pudo dar allí en el Padre nuestro, donde nos está enseñando cómo dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Pero a veces la costumbre, el tedio o la rutina hace que la oración pierda el sentido espiritual que Dios le ha dado. Si tú ves cuando Jesús oraba, él no lo hacía por perder el tiempo, simplemente por repetir palabras, sino lo hacía sabiendo y teniendo la convicción de que algo iba a pasar y algo iba a transformarse a su alrededor. Cuando él alza los panes y los peces, en aquella oportunidad él oró para multiplicación, no oró por simplemente bendecir la comida y que comieran los que le alcanzaba, sino porque sabía que allí iba a haber una bendición especial para todas las personas que estaban en esa oportunidad. Cuando Jesús
elevó su oración al cielo en el momento en que oró también igualmente por Lázaro y le dijo, él tenía la certeza y dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, Lázaro, ven fuera, y también Lázaro pudo resucitar y hubo una transformación para vida y para bendición en esta oportunidad. Cada vez que Jesús oraba, Jesús lo hacía y transformaba su entorno. Igualmente la oración de Ana, de la cual estamos hablando en esta mañana, transformó no solamente su vida familiar, sino transformó una nación, la nación de Israel, que necesitaba un cambio espiritual, que necesitaba un cambio en todas las áreas, aún moralmente, en liderazgo, en todas las áreas había un cambio que Dios quería hacer, pero Dios se proveyó de este instrumento precioso que fue Ana. La vida de Ana es una bendición. Así que la costumbre de orar, nosotros no debemos orar como dijo Jesús, repitiendo palabrerías vanas, sino debemos orar en fe, sabiendo que cuando yo oro a mi Padre, Él está escuchando y algo se es transformado en el mundo físico y espiritualmente. Gloria al Señor. De esa manera debemos dirigirnos a Él, sabiendo que Él está presente, escuchándonos. No estamos orando a una pared, como muchas personas dicen, que quizá en las iglesias cristianas, por no tener una imagen a la cual mirar, estamos orando a las paredes y no sabemos a quién oramos. Pero déjeme decirle que Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y verdad es necesario adorarle. Y sabemos que Él se mueve en todas las naciones de la tierra de una manera poderosa, como nos lo enseña la Escritura. Gloria al Señor. Eso en cuanto a las costumbres y la oración. Dejemos la rutina y volvamos a la oración de fe que Dios quiere que nosotros practiquemos todos los días. En las circunstancias donde oremos, sabemos que algo sucede en el mundo espiritual y algo está sucediendo también en lo material, porque el cielo está bajando a la tierra. Gloria al Señor. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gloria al Señor. Esta oración de Ana fue una oración sincera y efectiva. Recuerde que esta mujer estaba allí a la puerta del tabernáculo porque ni siquiera podía entrar al tabernáculo según la ley, porque allí entraba solamente el sacerdote y los delegados, los levitas, para hacer las funciones. Pero ella le bastó con la puerta del tabernáculo y se postra delante de Dios en lloro y en una oración sincera, pero efectiva, porque dice que al levantarse de allí, esta mujer no tuvo más tristeza y no salió amargada otra vez a renegar de su situación, sino que ella supo pues que oró para algo maravilloso y hubo una transformación y hubo una sinceridad de su corazón, al punto que le abre su corazón a Elí y le dice las palabras que ya yo conocemos, pues que tú y yo conocemos, que le dice a Elí, mi Señor, yo no estoy ebria, sino que estoy derramando mi alma delante de Dios. Y Elí le da una palabra certera y le dice que se haga conforme tú creíste, conforme has orado. Gloria al Señor. Esa es la forma en que nosotros debemos orar, que se haga conforme a nuestra fe. Jesús le decía a la gente, conforme creíste se ha hecho. Gloria al Señor. Y así es donde Dios nos hace a nosotros experimentar las bendiciones del reino de los cielos. Vamos a hablar ahora de la oración y la transformación. Siempre que oramos a nuestro Padre Celestial, Dios está continuamente renovando nuestra vida. Dios está continuamente renovando su iglesia. A través del Espíritu Santo, Él nos guía a toda la verdad y todos los días Dios va a mostrar algo distinto y va a mostrar una verdad de la palabra nueva para abrir nuestros ojos y mantenernos en ese fervor espiritual y quitar la venda de los ojos para que nosotros entendamos que hay un Dios que no está quieto. Si tú miras la naturaleza, en todo lo que ella es, Dios está reflejado, porque ella está en continuo cambio. El río, quizá tú lo ves todo el día fluir, pero esa agua ya corrió por muchos lugares y fue renovada a través de la oxigenación en las piedritas, donde va dando el río, donde va corriendo el río.
Una flor no es lo mismo que fue ayer, quizá hoy ya tiene un pétalo nuevo, quizá hoy ya está cerrándose o abriéndose, pero la naturaleza está en continuo cambio. El Señor nos ha enseñado que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así que no está quieto el reino de los cielos, está en continuo movimiento. Hoy mismo estamos aquí recibiendo una palabra que nos está renovando y nos está transformando la manera de pensar, y el Señor está haciendo una transformación en su pueblo y en su iglesia en este tiempo. Es tiempo, iglesia, de renovarnos en el Señor, de transformarnos en Él, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Y a través de la oración podemos encontrarnos con nuestro Dios y podemos decirle: Señor, hoy quiero estar contigo y vivir en tu presencia y gozar de los deleites de tu presencia y aprender lo que tú me quieres decir en el día de hoy. Todo el tiempo los hijos de Dios estamos aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Hay una transformación en el pensamiento, hay una transformación en el carácter, hay una transformación en la manera en que Jesús se está moviendo en este tiempo, en las diferentes naciones, en los diferentes pueblos, en mi familia. Jesús quiere estar allí continuamente haciendo un cambio, una transformación, y no conformándonos, como dice la Escritura. No te conformes a este siglo, no te conformes al pensamiento de ayer, sino que estés siempre en continua búsqueda de la verdad en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y ahora vamos a hablar de un componente precioso de la oración y la adoración. Gloria al Señor. En el versículo número 28 del capítulo 1 dice la Escritura: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Gloria al Señor. Ahí vemos cómo Ana está agradecida con el Señor, y nosotros necesitamos saber en esta mañana que debemos ser agradecidos ampliamente con nuestro Dios en todas las áreas. Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia, de aquellos que decimos creer en Él, una adoración entregada, una gratitud sincera. Y Ana adoró al Señor. Ana no tuvo más que hacer sino expresar su adoración al Señor, porque y cumplir la promesa que le había hecho al Señor. Siempre es importante, y el Señor pesa cada promesa que tú le haces en su presencia, y es necesario apresurarnos a cumplirla, porque no podemos estar aplazando el cumplimiento de lo que le prometemos al Señor. Sí, Señor, yo voy a ayunar 3 días esta semana, y pasan las semanas y no ayunamos. Y Señor, yo voy a hacer devocional diario, y pasan los días y no los hacemos. Señor, yo voy a llevar a mis hijos a la palabra de Dios todos los días en un devocional familiar, y no lo hacemos, y estamos incumpliendo muchas veces las promesas que le hacemos al Señor. Pero Ana fue pronta en cumplirla. Tan pronto destetó a su bebé, dice, lo dedicó al Señor todos los días como le había prometido exactamente. Así como ese Dios precioso ha cumplido nuestra vida, nosotros también debemos tener la voluntad y la gratitud necesaria para rendirnos delante de Él y cumplir lo que le hemos dicho al Señor. No retractarnos del llamado que el Señor nos ha hecho. Muchas veces decimos: Señor, si tú me bendices o si tú haces esto, entonces yo te voy a seguir y ahí sí te voy a obedecer. Pero eso es condicionar a Dios. Y Dios quiere gente que le cumpla a cabalidad su promesa, que le cumpla a cabalidad lo que ha dicho en su presencia, y no aplace continuamente esas promesas por cualquier capricho o cualquier dificultad que se presente. La oración y la adoración van juntas, no podemos separarlas. Inclusive en el Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y empieza adorando al Señor, porque están ligadas la oración y la adoración, porque hay una rendición, hay una humillación delante del Señor. Y vamos a ver en la oración de Ana en las cosas que trae la oración y la adoración. Hay varias cosas como resultado de ser un hombre, una mujer de oración, y un hombre y una mujer de adoración delante de nuestro Padre Celestial. En el versículo 1 nos habla la Escritura de que en la oración y la adoración hay contentamiento, hay gozo. Y déjame decirte que muchas veces perdemos ese privilegio por no orar. Simplemente por el hecho de no orar,
y no clamar a nuestro Padre Celestial, nos perdemos del gozo del Espíritu Santo que continuamente está fluyendo para todo aquel que viene a la fuente de esa bendición. Por eso Ana expresa: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana no encontró otra mejor manera de alegrarse de toda la amargura que le había provocado su esterilidad y la humillación de la otra esposa de Elcana, sino venir a la fuente de la salvación, que es nuestro Dios. Cada vez que oramos, venimos a la fuente de la salvación. Cada vez que oramos, venimos a la fuente del gozo, del contentamiento. En el versículo 1 del capítulo 2 del primer libro de Samuel que estamos estudiando en esta mañana. También hay un reconocimiento de Dios y de su poder en medio de la oración y la adoración. Reconocemos quién es Dios para nosotros y cuán grande poder tiene el Señor para cambiar y transformar aún la situación de una nación completamente. Cuando una nación se rinde delante de Dios en adoración, en oración, en clamor, viene el reconocimiento. Estamos reconociendo a Dios en todo su poder y su esplendor. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Reconocemos que Él y nada más que Él es la fuente perfecta de toda bendición, el Padre de las luces, dice la Escritura, en quien no hay sombra de variación. Gloria al Señor. También la oración y la adoración. En medio de ella reconocemos que nada podemos esconder de Dios. Hay humildad y hay sumisión. Ana lo expresa de esta manera. Dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ahí descubrimos que no podemos esconder nada de Dios. Cuando adoramos, cuando oramos, sabemos que estamos al descubierto delante de Dios y que Él ve nuestro corazón y que Él está actuando sobre nuestra vida. Reconocemos que hay un Dios y nos humillamos bajo su poderosa mano. Orar, mi amado hermano, es humillarse ante la presencia de Dios. Orar es decirle: Señor, necesito depender de ti todos los días, porque en mis propias fuerzas no podemos hacer nada. Lo dice el versículo 9 más adelante: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Cuando tú tratas de seguir a Jesús por tu propia fuerza, quizá desmayes y caes, pero cuando tratas de seguirlo siempre en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, hay victoria y podrás perseverar en la vida cristiana. Gloria al Señor. El versículo 4 y 10, en la oración y la adoración hay justicia. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Aquí hay un cambio de circunstancia. Ya aquella persona que humillaba al otro o que se creía soberbio de corazón y orgulloso y altanero, es humillado delante de la presencia de Dios. Pero aquella persona que se humilla es enaltecido. Dice la Escritura que el Señor enaltece y Él es el que pone en lugares de autoridad y de poder a su pueblo, y nos ha dado poder para derribar las fuerzas de las tinieblas. Recuerde esto: hay justicia cuando nosotros oramos y adoramos al Señor. Viene la justicia sobre las naciones, viene la justicia sobre el pueblo donde tú vives, viene la justicia sobre el gobierno donde tú vives. Si nosotros entendiéramos que al clamar a nuestro Dios, Dios cambia las circunstancias y cambia una nación y cambia un país y cambia el mundo entero, estaríamos todo el tiempo en oración, permanentemente en oración delante de nuestro Dios. Hay un cambio de circunstancias. Desde el versículo 4, 5 hasta el versículo 8 vemos cambios de circunstancias. Voy a nombrarlas rápidamente. Dice: los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Primero, cesó el hambre. Tercero, se acabó la esterilidad de todo aquel. Mira, esto lo podemos aplicar también en el ámbito espiritual. Tanto la esterilidad física de la mujer tiene respuesta en la presencia de Dios, como la esterilidad espiritual. Se acaba la esterilidad y vienen los hijos a ser de bendición.
Se acaba la muerte en el versículo 6 y viene la vida. Gloria al Señor. Se acaba la pobreza o la escasez y viene la riqueza. Se acaba el abatimiento y viene la exaltación. Se acaba el menesteroso o el menester, quizá toda esa escasez, para poder llevar a lugares de honor a sus hijos y heredar sitios de honor. ¿Cuántas veces te has quejado? Ay, yo no quiero ser toda mi vida empleado, empleada, o estar siempre enriqueciendo a otras personas, pero no oras. El Señor dice que aquel que se humilla delante de su presencia será exaltado, y el Señor lo promociona y le da un lugar de autoridad, pero es cuando venimos humillados delante del Señor. No es a través de la soberbia y el orgullo que llegaremos a alcanzar grandes victorias, es a través de la humillación delante de nuestro Padre Celestial, que Él nos hará heredar sitio de honor. Dice el versículo 8, hay un cambio de circunstancias. Mire esto, mi amado hermano. Samuel no tenía Ana no tenía hasta ahora su familia una posición de liderazgo dentro del pueblo como tal. Era una familia de origen campesino que sembraba la tierra, que labraba la tierra y vivían allí a campo abierto. Pero el Señor le place, a través de la humillación de esta mujer y de su oración y adoración, darle un lugar de honor a esta familia, a través del honor que le concede a Samuel, el hijo que ella dedica para Dios, siendo considerado un hombre íntegro delante de Dios, un hombre que ejecutó la palabra de Dios como Dios le dijo, y pudo ver su nación redimida, levantada en su tiempo de liderazgo, como el Señor quiere que el liderazgo salga de ese estancamiento y se desarrolle en todas las áreas, como lo hizo con Samuel, que fue juez, que fue profeta y que fue sacerdote de Dios también en medio del pueblo. Y este hombre, a pesar de que no fue reconocido o quizá no era de la descendencia reconocida, Dios exalta a esta familia. Dios cambió las circunstancias. Recuerde esto. Cuando hay oración y adoración, las circunstancias son transformadas. No porque usted sea muy fuerte, no porque usted sea muy espiritual, sino porque a Dios le place exaltar a aquel que se humilla delante de su presencia. Gloria al Señor. Así lo creemos. El Señor, en vez de muerte, traerá vida cuando tú oras y adoras aquel lugar, aquella situación, aquel momento en el cual quizá las personas han sido desahuciadas. Yo te hablo a ti, si has tenido un diagnóstico un diagnóstico de muerte, un diagnóstico de miedo, empieza a adorar al Señor, empieza a orar al Señor. Adórale en espíritu y verdad, porque la presencia de Dios trae vida a todo aquel que necesita vida. Gloria al Señor. Versículo 9 nos habla de la protección. La oración y la adoración también nos da como resultado la protección, porque Él guarda los pies de sus santos. Dice la Escritura, mas los impíos perecen en tinieblas. Gloria al Señor, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Recuerda ese versículo que dice, diga el débil, fuerte soy. Allí está la palabra del Señor cumplida cuando Él exalta aún a los débiles de la tierra para avergonzar a los sabios y a los fuertes. El Señor escoge aún lo que nadie quizá piensa para avergonzar a lo fuerte y a lo grande. Gloria al Señor. Y así está escogiendo en este último tiempo personas sencillas, personas con un corazón dispuesto para llevar la palabra de Dios. Quizá tú has pensado, no, yo no sirvo para evangelista, no sirvo para llevar la palabra, mi familia no tiene esa tendencia a ser predicadores o a ser personas de altar, pero el Señor te está diciendo, yo puedo levantar de donde quiera una persona que me sirva y que use como instrumento en mis manos. Gloria al Señor. Así que viene la protección de Dios para sus hijos. Viene el reino de Dios a establecerse cuando oramos y adoramos. Dice, delante de Jehová será quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, que Jehová juzgará los confines de la tierra. Gloria al Señor. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ella profetiza aún a futuro lo que Isaías también profetiza del ungido del Señor, donde el Señor establecería un reino para siempre a través de Cristo Jesús,
de la descendencia de David, establecería un reino. Así que el reino de Dios se establece. Recuerda, venga a nosotros tu reino, dice la oración del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es que el reino de los cielos se establezca en cada lugar donde se levante clamor delante de Dios, donde se adore el nombre de Dios. Aún ese lugar, ese entorno tiene que ser transformado. Han habido testimonios de naciones o de pueblitos que donde ha habido avivamiento espiritual, allí aún se ha cambiado la economía, la agricultura, y empiezan a ver y a florecer cosas increíbles. Yo creo para Zapatoca, mi amado hermano que está allí conectado, creo para esta ciudad y creo para mi país, para Colombia y para todas las naciones que creemos en Dios, que Dios transforma las circunstancias de todo, aún de la economía, de aquellos que estamos confiando en Él, y lo creo en esta mañana. Recíbalo como una promesa de parte de Dios. Dios transforma tu economía si te humillas bajo la poderosa mano de Dios y adoras al Dios que da la economía. Porque muchas veces nosotros decimos: Señor, voy a invertir en esto y en aquello, pero no le preguntamos al Señor si está correcto. Tampoco le decimos: Señor, dame la fuerza y el poder para levantarme y aún ayudar a otras personas. Y a veces cuando tenemos lugares de privilegio se nos olvida bendecir a otras personas. Ayer mi esposo me comentaba un consejo que él escuchó de una persona importante que hizo empresa y desarrolló a su nación. Y ella dice, esa persona dice: no olvides donar aún a tu iglesia, no olvides donar aún al reino de Dios lo que debes dar, porque así honrarás al Señor y también el Señor levantará tu economía. Muchas veces se nos olvida esa honra, darle a Dios esa honra, y quizá el día de la madre le compramos detalle a la mamá, el día del padre al papá, el día del hombre a los hombres, a las mujeres, y a todos les damos un obsequio, pero a Dios lo dejamos de último plano y nunca le hacemos un detalle al Señor, nunca tenemos esa voluntad de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como Jesús mismo lo declara allí. Dios merece la honra en todas las áreas de nuestra vida, mi amado hermano, aún también en el área económica, que nos cuesta muchas veces porque estamos apegados a esto, pero el Señor nos dice que debemos soltar para poder recibir. Gloria al Señor. También el Señor cumplirá su propósito. En el versículo 11 vemos que termina esta porción del capítulo y dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito? ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa? Sí se cumplió. El niño Samuel quedó al servicio del sacerdote Elí en ese lugar, y al servicio de Dios. Y él ministraba, dice, y el niño ministraba a Jehová. Aunque el niño todavía no había tenido el encuentro personal que tuvo cuando Dios lo llama por su nombre, este niño ya estaba sirviendo a Dios en los quehaceres del templo. Recuerde, servir a Dios no es solo estar figurando. Servir a Dios es también poder en lo más sencillo y en lo más quizá insignificante, estar sirviendo al Señor como lo hacía el niño. Quizá limpiaba las lámparas, quizá permanecía pendiente de los panes allí en el altar, o quizá limpiaba el polvo del altar. No sabemos específicamente las tareas de Samuel, pero el niño estaba allí para ayudar al sacerdote en sus labores y en sus tareas, y el Señor estaba formando el carácter de este líder de Israel para transformar. Así que una oración, un clamor transformó una nación. Y vemos que Dios está ahora actuando en nuestras naciones, que no es ese Dios que está allí en primer libro de Samuel, no es diferente al Dios que ahora tenemos, sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Él podemos depositar toda nuestra oración y nuestra adoración, sin reserva, sin tener miedo. Ay, Dios, es que si oro a mí me da miedo sentir la presencia de Dios. Mi amado hermano, venza las barreras del temor, venza las barreras del tiempo, venza las barreras del estrés, de la ocupación, porque eso a veces nos impide meternos en intimidad con el Señor y decirle: Señor, enséñame lo que tú quieres hablarme. Señor, muéstrame el camino que debo tomar. Dame luz en esta decisión que debo tomar para ser transformado, para transformar nuestro entorno. Mi amado hermano, el reino de los cielos no fue dejado estático. El reino de los cielos continuamente está Dios usándolo para transformar.
las situaciones, los pueblos, las naciones, las personas. Y por esa razón hay esperanza en el Señor. Y hay esperanza de cambio y hay esperanza de vida nueva. La vida a Ana le cambió. ¿Por qué? Dice que el Señor le añade a ella otros hijos después de este cumplimiento de esta promesa. Es decir, ella no quedó sola o no murió en soledad, sino que tuvo una familia que la acompañó y se cumplió el propósito de Dios en ella aún más abundantemente de lo que le pidió al Señor. Dice que ella le pidió un hijo a Dios y Dios le dio, creo que 6 hijos más después de esto a Ana. Así que Dios da más abundantemente de lo que nosotros creemos y alcanzamos a visionar. Si oramos y nos humillamos, si adoramos al Dios verdadero, si dejamos de estar dándole adoración a todo el mundo y dirigimos nuestra adoración al Dios verdadero. Quizá tú has dirigido la adoración a ese pastor que admiras o a ese líder que admiras y lo tienes en un pedestal, pero él no merece tu adoración. Dios es el único que merece tu alabanza y tu adoración. Quizás le has dado adoración a, no sé, a la iglesia donde asistes. Quizá todas estas cosas que ocupan el lugar de Dios, en vez de darle la adoración y la gratitud y la alabanza y la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él merece toda la honra y el honor, a Él sea, y no la robemos para otras situaciones, otras circunstancias. Así que en esta mañana vamos a dirigir una palabra de oración de fe, una oración sincera, una oración efectiva, una oración de transformación, una oración de adoración al Señor, donde tendremos contentamiento, donde reconoceremos a Dios, donde reconoceremos que nada podemos esconder y nos humillamos delante del Señor, donde vamos a alcanzar justicia, un cambio de circunstancia, la protección de Dios. Vamos a ver el reino de Dios establecerse y el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestro municipio, aún en donde tú resides. Es tu deber y es mi deber orar. Porque si oramos, el Señor mantendrá quieta y reposadamente a esas personas y habitantes de ese municipio. Gloria al Señor. Vamos a orar. En esta mañana nuestro hermano Gustavo Osorio ha pedido oración por uno de sus hijos para que haya una transformación, para que el Señor sea quien haga la obra en este hijo, y lo creemos en esta mañana unidos. Nos unimos a ese clamor, a esa petición. También cualquier petición que usted tenga allí, que quizá no la quiera expresar, preséntela delante de Dios. Quizá no la quiera expresar públicamente, pero sí la puede expresar delante de la fuente de toda bendición, que es nuestro Dios. Y así como tú crees, en el nombre del Señor te digo que te será hecho en esta mañana. Vamos a orar y a clamar al Señor. Empezamos con una adoración a nuestro Dios, porque Él merece toda la exaltación. Señor, te damos gracias en este día. Te agradecemos tanto, Señor, tu bondad. Te agradecemos tanto que nos hayas tenido en cuenta en el reino de los cielos y nos hayas trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Te bendecimos, Señor, porque tú eres santo, 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 y tu gloria llena la tierra, Señor. Y nada se escapa de tu poderosa mano, sino que tú estás al tanto de todas las cosas que necesitamos, y tú estás allí al pendiente, Señor, de tus hijos, que en ti confiamos y esperamos. Sabemos que no quedaremos avergonzados, sino que viene la respuesta y la salvación en nuestro Dios, y que nuestros enemigos serán avergonzados, y aquellos que nos persiguen serán confundidos y vueltos atrás por tu poder, Señor, por tu mano poderosa. Padre celestial, en esta hora clamamos al Dios de la vida, al Dios de la transformación, al Dios que cambia las circunstancias. A ese Dios precioso clamamos en esta mañana y pedimos, Señor, por la transformación de este joven, del hijo de nuestro hermano Gustavo Osorio. Señor, pedimos que tu mano poderosa tenga misericordia de este varón, y que este varón pueda oír la voz del Espíritu Santo hablando a su corazón. Rodéale de palabra, rodéale, Señor, de tu presencia, y el enemigo ya no tiene más autoridad ni en su mente, ni en su alma, ni en su cuerpo, en ningún área de su vida.
El Señor reprenda a Satanás y declaramos victoria sobre este varón. Declaramos que vuelve al Señor, la fuente de toda bendición, y lo reconoce en todos sus caminos. Y es un joven diferente, es un joven lleno de fe, lleno de vida, Señor, lleno de alegría, lleno de gozo, y que todas las áreas de su vida sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Lo creemos en esta hora. Y así cada petición que tu pueblo trae delante de ti en esta mañana. Señor, presentamos la petición de la iglesia de Cristo. Señor, presentamos las peticiones que quizá hemos orado con costumbre, pero no hemos creído sinceramente, porque creemos que hoy es día de transformación, de cambio de circunstancias. Señor, creemos que tú traes respuesta aún para todo lo imposible que vemos demasiado grande y demasiado lejos. Allí hay respuesta de Dios, porque Dios es experto en todo lo imposible. Dios es experto en todo lo que no podemos alcanzar por nuestra propia fuerza. Allí entra la fuerza de Dios. Allí entra el poder de Dios, Señor. Declaramos victoria en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Que este día sea de gran victoria, de gran bendición, Señor, y que nosotros nunca vendamos los principios espirituales por agradar a los hombres, sino que te agrademos primero a ti, y tú honrarás a aquellos que te honran. Quiero dejarte antes con este versículo para terminar, del primer libro de Samuel también, capítulo 2, el versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 30. Dice así la escritura. Gloria al Señor. La última parte del versículo dice así: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria al Señor. Es una palabra fuerte, pero también una palabra de promesa para aquellos que honremos el nombre de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No te halles tú despreciando la presencia de Dios. No te halles tú despreciando el privilegio aún de congregarte, mi amado hermano. Hay iglesias que todavía no han podido congregarse. Hay iglesias que en cierta forma o parcialmente podemos hacerlo. Aprovecha ese tiempo para adorar. Aprovecha ese tiempo para clamar. El tabernáculo es símbolo del lugar o el habitáculo de la presencia de Dios. Y las iglesias que Dios ha permitido que se establezcan son lugares de oración. Recuerde esto. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Y son sitios donde el Señor ha escogido para que se eleve oración y adoración. No te pierdas el privilegio de estar allí. Por ningún motivo, porque el Señor te permite hasta este momento congregarte, hazlo. Ya llegará el tiempo donde no se podrá congregarse, quizá como ahora, con algo de libertad. El Señor nos llama a volver a Él. Dios te bendiga. Desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular, María Claudia Ardila emite este mensaje basada en la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 2. Damos gracias al Señor por su misericordia. Dios te bendiga, que tengas un día de bendiciones.